las zonas rurales en busca de tranquilidad. Muchos han optado este puente del Pilar por alojarse en hoteles en plena naturaleza, una opción que cada vez eligen más personas en Gran Canaria, también en islas como La Gomera, donde muchos establecimientos han colgado el cartel de completo, gracias sobre todo al turismo local y nacional. Hemos decidido venir un grupo de familiares y ya no es necesario mantener distancia social, se está mucho más relajado. Pasar el puente alejado del bullicio, de la ciudad y demás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No podemos renunciar al ocio y al descanso, pero siempre debemos cumplir estrictamente con las medidas de seguridad. Eso en lo que sigue insistiendo la Consejería de Sanidad. ¿Cómo están? Quieren que no se produzca un repunte de casos durante este puente. Los últimos datos arrojan un centenar de infectados más y 3 nuevos fallecimientos. Gilberto Izalde. 130 nuevos positivos notificados este sábado, más de la mitad de ellos, 77 en la isla de Tenerife. La recomendación desde Sanidad es la de seguir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias para entre todos intentar contener la evolución de la pandemia en las islas. Difícil rescate el de la mujer que ha muerto atrapada en un barco hundido en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Sí, la Guardia Civil recuperó su cuerpo hace tan solo unas horas. Les ha costado llegar hasta él porque se encontraba entre estructuras metálicas y cortantes en el pecio, que está a unos 40 metros de profundidad. Después, los restos de la joven de 30 años fueron trasladados hasta el muelle Wilson de la capital. Una trágica muerte que ahora la Policía Judicial investiga por posibles negligencias del instructor y por el equipo que se usó para la inmersión. 400 personas continúan en el muelle de Arguineguín a la espera de ser trasladadas a diferentes complejos en Gran Canaria. Junto a ellos permanecen los 36 ocupantes de las 2 pateras que fueron rescatadas anoche. En total, en la jornada de este sábado, 101 personas eran rescatadas y llevadas al puerto. Es uno de los yacimientos más antiguos de Canarias. Es el de la Cueva de la Herradura, en El Hierro. Allí han empezado esta semana unos trabajos que podrían arrojar nuevos datos de cómo fueron pobladas las islas y cuáles fueron las primeras habitadas. Enseguida entramos en esa cavidad junto al equipo que los está llevando a cabo. La sequía y los efectos económicos de la pandemia mantienen en vilo al sector del vino en Canarias. La recogida de la uva, debido al clima, se ha adelantado casi un mes. La cantidad final es escasa, aunque todo apunta a una cosecha de excelente calidad. Y en los deportes, la tarde comienza con mucha expectación, Miguel. Sí, porque en más o menos una hora, Natalia, media hora, empieza el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Sí, es de hecho Miguel Ángel Fátima a las 3 de la tarde cuando arranca este partido en el estadio de la Rosaleda. Los de Pepe Mel se enfrentan al Málaga en la 5ª jornada de la Liga, en la que buscarán enlazar 4 partidos sin perder. Y 3 derrotas consecutivas llevaba el Club Deportivo Tenerife hasta que ayer por fin ganó. Fue en el Heliodoro y ante el Rayo Vallecano, que le puso las cosas muy difíciles. Con el debut de los 3 últimos fichajes, Fran Sol, Valentín Bada y Ramón Folch, el conjunto blanquiazul supo sufrir y aguantar hasta que le llegó su oportunidad. A falta de 10 minutos para el final, Alex Bermejo envió a la red un rechace del portero vallecano, que supone 3 puntos para los de Fran Fernández. Ya tenemos nuevo equipo de tercera división y es el Arucas Club de Fútbol, que superó en el playoff a la Unión Deportiva Las Ocas. 3-2 en la ida para Las Ocas y hoy 3-1 en la vuelta para los aruquenses, que logran su objetivo ante un gran rival que peleó hasta el final. En baloncesto, al Iberostar Tenerife le costó mucho superar al colista Fuenlabrada, que rozó la sorpresa al acercarse peligrosamente en la recta final. Los de Chus y Torreta ganaron 91-79 y son líderes de la ACB al sumar 4 victorias en 4 partidos. Esta tarde a las 5:30 el Herbalife Gran Canaria se enfrenta al Real Madrid en el Gran Canaria Arena. Y en el tiempo, jornada similar a la de ayer, aunque para hoy está previsto un ligero ascenso de las temperaturas. Los detalles, Geray Sosa. Sí, aunque lo peor lo esperamos para el martes, a partir de esta misma tarde notaremos un calor casi de verano. Se notarán las medianías y cumbres de Gran Canaria y Tenerife. Tendremos temperaturas que rondarán los 30 grados y ya el lunes se podrá incluso superar los 32 en el interior y también en las medianías. Hay probabilidades de que entre algo de calima, pero nada importante. Les ampliamos la información en el espacio del tiempo.
Empezamos con los datos del coronavirus que en Canarias siguen siendo preocupantes. La Consejería de Sanidad contabilizó ayer 6.700 casos activos en las islas. Sí, y se lamentaron 3 fallecimientos más. Con estas cifras se mantiene el semáforo en rojo en Gran Canaria, Fuerteventura y en La Gomera. Además, de forma especial, Gilberto Isande, ahí donde estás, en Tenerife. Sí, porque es aquí donde se detecta el mayor número de casos positivos según los datos que cada día notifica la Consejería de Sanidad. En Tenerife, y según lo que conocimos en el día de ayer, son 67 nuevos positivos de un total de 130. Los demás positivos se distribuyen de esta manera: 42 en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 4 en Fuerteventura y 1 en La Palma. Son los resultados tras las cerca de 6.300 PCR realizadas el pasado viernes en todo el archipiélago. De momento, las islas de Lanzarote, La Graciosa, La Palma y El Hierro se mantienen en semáforo verde, el resto en semáforo rojo, es decir, La Gomera, Fuerteventura y Gran Canaria, que permanecerán en esta situación durante la próxima semana, y la isla de Tenerife hasta el próximo 23 de octubre. Es necesario seguir de manera estricta las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por la Dirección General de Salud Pública y, sobre todo, tener mucha precaución en las reuniones familiares que se producen durante estos días. Gracias, Gilberto. La investigación para hacer frente a la pandemia es continua. Varios profesionales de complejos hospitalarios en las islas han analizado cómo influye la genética en pacientes con COVID. Un estudio que ha estado coordinado por el Hospital Universitario de Canarias. Han hecho seguimiento a personas ingresadas en la UCI con un sistema inmunodeprimido que presentaban peor evolución a la enfermedad. Una de las conclusiones es que el uso generalizado de mascarillas no solo protege frente a posibles infecciones, sino que además, en caso de estar infectados, la cantidad de virus que recibimos es mucho menor, nuestro sistema inmune la puede manejar de una forma más efectiva y se ha demostrado que hay una correlación entre el uso de las mascarillas de forma generalizada en la población con unas formas asintomáticas más frecuentemente halladas en estos grupos de individuos que ya están protegidos. Las cifras, las medidas y la controversia entre administraciones continúa haciendo que nos fijemos en Madrid. Las restricciones de movilidad de la capital y en otros 8 municipios de la comunidad se amplían a otros 4 a partir de mañana. Son Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba. Allí viven menos de 100.000 habitantes, pero tienen una incidencia superior a los 750 casos activos. Ahora serán más de 855.000 madrileños los que tendrán que cumplirlas, la mayoría residentes en el sur de la comunidad. Por otro lado, Navarra también va a endurecer las medidas. Ayer se notificaron allí 427 casos nuevos. A partir de la medianoche del martes se van a limitar las reuniones públicas y privadas a 6 personas y los locales deberán cerrar a las 10 de la noche. Y fuera de España, el equipo médico de la Casa Blanca asegura que Donald Trump no supone ya un riesgo de transmisión de la COVID-19. Esta afirmación coincide con el primer acto público del presidente de Estados Unidos tras dar positivo por la enfermedad. Desde el balcón de la Casa Blanca aseguró que se encuentra bien y lanzó el mensaje para atraer el voto latino y afroamericano. Mientras continúa la expansión de la pandemia. En Alemania han aumentado las zonas consideradas de riesgo en torno a grandes ciudades y Rusia marcaba hoy un nuevo récord de contagios diarios. Y en plena segunda ola de la pandemia de la COVID-19 se mira con preocupación la llegada de la gripe. Sí, la conjunción de ambas podría poner en jaque al sistema sanitario. Por eso este año se ha reforzado la campaña de vacunación de la gripe. Carolina Rodríguez, que empieza el próximo jueves. Sí, en apenas 4 días arranca en Canarias la campaña de la gripe, una campaña que viene con novedades. La principal, que se duplica el número de dosis disponibles con respecto a la campaña anterior. El archipiélago contará de esta forma con 380.000 dosis, 60.000 de ellas las aporta el Ministerio de Sanidad con el fin de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables. Estos son, recordemos, los mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario y de residencias. Estos últimos ya se habrán vacunado cuando el día 15 comience oficialmente la campaña que, recuerden, solo se realizará mediante cita previa. Vacunarse en esta ocasión es, si cabe, más importante, ya que puede contribuir a minimizar la presión en el sistema sanitario cuando la gripe se una a la COVID-19.
Este año de verdad, si estás incluido en algún grupo de riesgo, por favor, vacúnate. Es el llamamiento con un sistema sanitario al límite. La gripe amenaza con complicar aún más un otoño marcado por la pandemia. Este escenario contribuiría a aumentar el estrés del sistema sanitario y aumentar las posibilidades de colapso sanitario. También nos generaría problemas de diagnóstico diferenciales entre gripe y SARS-CoV-2 que se podían solucionar con unas coberturas de vacunación altas en los vulnerables. Y entre los colectivos más vulnerables, ellos. Todos los años, pero en octubre, el 1 de octubre que me llama la enfermera, ven para acá y tacatá. Ya la tengo todo preparada para ponérmela. Lo hago habitualmente, sí, porque ya soy persona de riesgo. El objetivo es llegar a un 75% de los mayores de 65 años y del personal sanitario y a un 60% de las embarazadas y enfermos crónicos. Para ello se contará con 380.000 dosis, el doble que en la última campaña de la gripe. Son objetivos ambicioso, porque estamos hablando de subir no 1 ni 2 puntos, estamos hablando de subir 20 puntos de cobertura en población anciana. Combinando vacunas con las medidas físicas de prevención, podemos hacer mucho para que la gripe este año sea absolutamente inapreciable. Y evitar así más muertes. El año pasado 36 personas fallecieron en Canarias a consecuencia de la gripe. Y cambiamos de asunto. Anoche eran rescatadas 2 pateras más al sur de Gran Canaria, 36 migrantes de origen magrebí que están en buen estado de salud. Este sábado Salvamento Marítimo rescató en total en Gran Canaria 5 pateras con 101 personas a bordo. Todas de origen magrebí, y en el muelle de Arguineguín permanecen más de 400 a la espera de ser trasladados. En estos momentos el avión Sasemar de Salvamento Marítimo busca a una patera que salió de las costas de Layún en dirección a Canarias. Precisamente, Canarias ha vivido esta semana la mayor llegada de migrantes en lo que llevamos de año, una circunstancia que ha coincidido con la visita del ministro de Migraciones a las islas. Escrivá ha reconocido que la primera acogida en Gran Canaria necesita mejoras urgentes, pero ha evitado concretarlas y hablar de plazos. El ministro arrancaba el jueves su visita en Tenerife. Allí se reunía con distintas autoridades y visitaba el centro de acogida de Cruz Roja en la capital. Lo que hemos planteado ha sido la distribución entre las distintas islas de personas que necesitan ser atendidas. El viernes se desplazaba hasta Gran Canaria. En Arguineguín coincidía con la llegada de Salvamento Marítimo. A bordo, las personas rescatadas en una de las más de 20 embarcaciones interceptadas ese día. Impresiona verlo, la verdad. En ese puerto, cerca de 400 personas esperaban sobre el asfalto su traslado a un centro de acogida. No tienen las características para hacer todo el trabajo que se hace allí. Tenemos que buscar una solución a cómo se está recepcionando a los inmigrantes que van llegando. Es necesario que también se activen esas políticas de derivaciones y que hayan espacios dignos. Esto no puede ser un problema que llegue a las zonas que son costas, que son fronteras y que tenga que resolverse en su territorio. Es un problema del territorio europeo y es un problema del territorio español. El sábado, durante la visita a Fuerteventura, se reunía con el presidente del Cabildo en un encuentro que este calificaba de decepcionante. Entendemos que no ha aportado ningún tipo de solución a las soluciones que ha venido aportando el gobierno de la isla durante todo este tiempo. 3 días en los que el ministro ha comprobado la situación de la acogida temprana en Canarias sin concretar nuevas medidas. Y este sábado comenzaban las primarias de Podemos en Canarias. A priori la militancia tenía 2 candidatas para ocupar la presidencia en las islas. En el último momento, Meripita, diputada del partido, retiraba su candidatura porque dice que no hay transparencia en el proceso. Laura Fuentes, directora de Juventud del Gobierno de Canarias, es por tanto la única opción al cargo. La candidatura encabezada por Meripita para dirigir Podemos Canarias anunciaba el pasado jueves su retirada del proceso de primarias al considerar que no existe transparencia. Hemos retirado pidiendo un aplazamiento y que se abra un periodo de reflexión. Se ha solicitado reiteradamente por los conductos internos a la Secretaría de Organización información del proceso y aportando una serie de medidas que dan dentro del margen de las medidas estándares de cualquier proceso democrático del mundo. Tema de censo, de que se dé a los representantes de la candidatura el censo final de votantes, etcétera. Y bueno, la respuesta ha sido una respuesta
absolutamente displicentes, alegando que bueno, que esto es así, que se hace así y ya está, ¿no? Desde la organización aseguran que el proceso cuenta con todas las garantías legales y que no se anulará. Los votos se entenderán como votos en blanco. Las primarias siguen, todo el proceso de primarias es completamente válido y va a seguir siendo con todas las garantías y de forma transparente. Las compañeras pues han decidido retirar su candidatura. Ellas aparecen en la cabina porque obviamente este proceso estaba validado antes de su retirada, antes de su renuncia. Podrán votar en blanco, votar por nuestra lista, un Podemos Canaria Contigo, y nosotros a lo que apelamos es a la participación. Este proceso es completamente legítimo. Las votaciones comenzaron este sábado y durarán hasta el jueves 15 de octubre. Durante estos meses, uno de los sectores que mejor ha sobrevivido a la crisis sanitaria ha sido el de los alojamientos rurales. Este fin de semana, Puente del Pilar ha aumentado su ocupación. Isaías Santana están sorprendentemente casi al 100%. Así es, establecimientos rurales como este ubicado en Gran Canaria durante este Puente del Pilar se encuentran a un 80% de ocupación. Datos positivos que les servirá para sobrevivir durante este mes de octubre, que años anteriores solía estar cubierto sobre todo por el turismo europeo, pero que este año está siendo cubierto por el turismo local, por el turismo canario. Aún así, la comunidad autónoma se encuentra muy por debajo de la media nacional, estando por delante comunidades como la valenciana o Navarra o Aragón. Nosotros hemos hablado con hoteles y casas rurales y lo que más les preocupa es precisamente la incertidumbre. ¿Qué pasará durante los próximos meses? Disfrutan de unos días de descanso escogiendo un lugar situado en plena naturaleza, donde además no se tienen que preocupar por las medidas sanitarias. Es un lugar muy tranquilo, donde estás en familia, porque hemos decidido venir un grupo de familiares, y ya no es necesario mantener distancia social, se está mucho más relajado. Pasar el puente alejado del bullicio, de la ciudad y demás. Las casas y hoteles rurales, este puente cuentan con una buena ocupación. Estamos a un 80% en las casas grandes porque requieren un número de noches más elevado, pero en las casas que son más pequeñas estamos al 100%. Eso sí, ha cambiado el tipo de turista que las ocupa. Antes era el europeo, especialmente el alemán, y ahora el canario, cubierto este mes de octubre, pero no se sabe qué pasará a partir de ahora. Vemos que en el mes de noviembre no va a haber el puente de principio de mes, que ya tendríamos vendido todo lo que es la parte de Navidad con el turismo alemán y que realmente a esta altura no hay nada de ocupación todavía. Aún así, según un portal de turismo rural, el porcentaje de ocupación en este tipo de alojamientos para este Puente del Pilar alcanza el 37%, 9 puntos menos que la media nacional. En La Gomera también alta ocupación, buenos datos en este Puente del Pilar. Algunos alojamientos han colgado, Mónica Darias, el cartel de completo. Alta ocupación, como dices, debido al puente del 12 de octubre. Ya desde principio de semana era complicado conseguir billetes de venida a La Gomera en los últimos viajes, los más demandados para aprovechar más el fin de semana. Una alta ocupación en el que algunos establecimientos hoteleros han superado un 90%, llegando a colgar el cartel de completo. Una ocupación que también se ha visto en las viviendas destinadas a turismo rural, un tipo de turismo cada vez más demandado. Fin de semana en el que para mañana solamente quedan billetes de salida de La Gomera para los primeros viajes de la mañana de los 4 trayectos de las navieras. Una mujer de 30 años perdía la vida mientras hacía submarinismo ayer en Puerto de la Luz y de Las Palmas. Quedó atrapada en un barco a 40 metros de profundidad. Esta mañana, 24 horas después, María Mendoza, la unidad de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, los GEAS, lograban rescatar su cuerpo. Sí, el cuerpo se encontraba atrapado en un barco hundido a 40 metros de profundidad en una zona de difícil acceso llena de estructuras cortantes y mucho barro, lo que dificultó las tareas de los equipos de rescate. La mujer de 30 años se encontraba ayer realizando una inmersión con un centro de buceo de Las Palmas de Gran Canaria, en ese lugar muy apreciado para esta práctica deportiva, porque hay muchos restos de barcos hundidos. El cuerpo ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, aunque no será hasta mañana cuando se le realice la autopsia.
autopsia. La Guardia Civil ha abierto una investigación tras detectar una posible negligencia por parte del instructor del centro, además de deficiencias en el material de inmersión. Gracias, María. Y otra vez varios incendios, todos en vertederos ilegales y de nuevo en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria. Los bomberos tuvieron que volver a actuar para sofocar los fuegos localizados hasta en 3 focos diferentes. Se produjeron a la vez y en distintas zonas durante la noche de este sábado, unas llamas que también alcanzaron un invernadero cercano. Allí también se personaron agentes de la Guardia Civil. La causa más probable, la quema de restos y de podas agrícolas. Y en Fuerteventura, Puerto del Rosario comenzará en los próximos días con las obras de reparación del emisario submarino que está situado en la avenida marítima de la capital majorera. Los trabajos de ejecución tendrán una duración de 4 meses y supondrán una mejora en la calidad de las aguas costeras de esa zona. Mejoran también la salud pública y la calidad de vida de la ciudadanía. Se responde con esta obra a la necesidad de rehabilitar una infraestructura que estaba debilitada por el paso del tiempo y que en 22 años nunca había sido reparada. Esta infraestructura importante para la evacuación de determinados elementos líquidos tenía que ser reparada de manera inminente. La recogida de la uva se ha adelantado un mes en casi toda Canarias. La falta de lluvia se nota también en este cultivo, nada que ver con años anteriores, pero eso sí, la calidad de los vinos será muy buena en los próximos meses. Sí, en eso coinciden además todos los viticultores. Ahora, en vez de al cielo esperando el agua, miran al mercado con la esperanza de que la crisis generada por la COVID no influya en las ventas. Ha comenzado el embotellado de una cosecha mermada en islas como Lanzarote, aunque los viticultores aseguran que ha sido excepcional en calidad. El sector se enfrenta a situaciones diferentes según la isla o las zonas dentro de cada una de ellas. Ha ido una cosecha bastante buena, bastante calidad y con un mes casi de adelanto en prácticamente todo el territorio canario. Ha sido un año de los excelentes, ya que las condiciones climáticas han hecho que la uva llegue a nuestra bodega en perfectas condiciones. No obstante, el cambio climático se evidencia en cultivos como este. Se buscan soluciones para el sistema de regadío del viñedo o este cultivo va a desaparecer en Canarias en los próximos años. Consideran que las ayudas que recibe el sector deberían ser directas. Estamos todavía con los vinos, lo cual significa que no tenemos liquidez. Esta campaña ha entrado uva en la bodega que hay que liquidar al viticultor que vive también de eso. Y hay muchos viticultores o viticultoras que no han cobrado todavía su uva, ni se sabe cuándo le podremos pagar la uva. ¿Y qué es lo que les espera en el mercado en esta próxima campaña? Pues no sabemos, porque no sabemos si los restaurantes van a abrir, si van a cerrar, entonces es un año de incógnita. Productores y bodegueros temen que la crisis sanitaria afecte seriamente a un sector que necesita el apoyo del consumidor local. Y con la vista puesta en el cambio climático y la sequía, surge un proyecto en Lanzarote para la restauración de hábitats áridos. Se van a establecer parcelas para ensayar propuestas de reforestación en zonas castigadas además por el viento. Se intentarán plantar 35 especies diferentes de flora silvestre. Este proyecto experimental en Famara está subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cuenta con un presupuesto de más de 1 millón de euros. Y uno de los yacimientos más antiguos de Canarias está en El Hierro, la Cueva de la Herradura. Se descubrió casi por casualidad hace 2 años. Por su datación histórica entre el siglo II y III, podría cambiar el concepto de cuáles fueron las primeras islas habitadas de Canarias. Sí, ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analiza los restos arqueológicos de ese tubo volcánico en busca de respuestas. Este yacimiento, el de la Cueva de la Herradura en la Restinga, se descubrió por casualidad en el 2018. Se advierte que había una persona viviendo en esta cueva que había alterado los depósitos sedimentarios y arqueológicos del yacimiento y fue evidente que había aquí un lugar con mucha potencialidad arqueológica. La datación de carbono 14 se realiza en un cuerno de cabra y el resultado que da pues sitúa
parte de la ocupación de esta cueva entre el siglo II y III después de Cristo. 2 años después se ha convertido en todo un templo arqueológico, ya que se trata del yacimiento más antiguo del Hierro y de los más antiguos de Canarias. Nos aporta evidencias arqueológicas de los primeros momentos de ocupación de la isla del Hierro, sino que también nos obliga a plantear los modelos de colonización. Las evidencias arqueológicas que tenemos hasta el momento apuntan a que la colonización del archipiélago canario se produjo desde las islas más orientales, aquellas que están más cerca del continente africano, hacia las islas occidentales. Esta primera fase de intervención durará unas semanas. Todos los restos van a ser estudiados por especialistas que nos aportarán información de mucha calidad. Un trabajo posterior que podría durar años. Vamos con un recuerdo. Este domingo ha fallecido el concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Alberto Cañete del Toro. La corporación ha lamentado la pérdida del que se encontraba a cargo del área de bienestar social y calidad de vida. Compañeros y representantes públicos se han sumado a los mensajes de apoyo a la familia. Muchos lo han definido como un luchador de los derechos humanos y un garante de las libertades, conocido también por su faceta artística como músico y activista. La comunidad artística también ha transmitido sus condolencias a la familia. Dar voz a las mujeres con discapacidad, eso es lo que hace Soy, un corto documental dirigido por Juan Pedro Sabina y rodado en Tenerife, un trabajo que además está obteniendo sus frutos porque ha sido seleccionado para participar en 7 festivales internacionales. 4 mujeres, 4 vidas, 4 universos diversos. Esta es la premisa del cortometraje documental Soy, donde el objetivo es mostrar una realidad a través de las protagonistas con diversidad funcional. Ellas se ponían a la cámara y parecía que de repente había un público delante de ellas, solamente era una cámara, ¿no? Entonces había chicas que les costó más que otras que de repente se ponían delante de la cámara y era como... eran profesionales, ¿no? Teníamos que jugar con un poquitito con el arte, ¿no? O sea, buscamos un espacio en donde eso se respirase y se transmitiese, ¿no? Porque no queríamos que hubiera una visión de las mujeres con discapacidad en sus casas o en entornos más fríos, más institucionales. Queríamos un entorno cultural, porque ya eso es romper. Esos temas realmente tienen que ver con lo que hemos trabajado durante años. Autoestima, la libertad, sexualidad, que es algo olvidado de las mujeres con discapacidad. Y decíamos, uno de los puntos es mujer, ¿no? Reivindicar ser mujer. Caminar para mí es una cosa, para una persona que a lo mejor va en silla es otra, ¿no? Y que es la oscuridad. También había una persona ciega. Nominado en 7 festivales internacionales, aún debemos esperar un poco para el estreno del documental, pero eso sí, sus creadores ya han conseguido que el mensaje de solidaridad e igualdad permanezca. Un camino hacia la igualdad que a nivel global se ha visto ralentizado por la pandemia. En lo que va de año, más de 12 millones de niñas han sido obligadas a casarse y 740 millones a dejar sus estudios. Esos matrimonios precoces vulneran los derechos de las menores e incluso ponen en riesgo sus vidas al quedar embarazadas a tan pronta edad. Son datos que destacan las ONGs en el Día Internacional de la Niña, que se conmemora este domingo. Incluso también para poder... Y el Instituto Palmero Alonso Pérez está de enhorabuena. Allí celebran haber ganado el premio en clave del festival Cinet Fest. Se han hecho con el galardón gracias a su corto Auténticos. En él muestran una visión diferente del clásico Romeo y Julieta. Se puede escribir la historia a nuestra manera, rompiendo estereotipos. Y eso es precisamente lo que han demostrado los alumnos del aula en clave del Instituto Alonso Pérez Díaz de la capital palmera. Para su corto presentado al Festival Educativo de Cine, han elegido todo un clásico. Era una historia de la historia de Romeo y Julieta. Y era bastante bonito. Ambientado en el Teatro Circo de Marte, nos muestra las horas previas al estreno de la obra, un estreno que cada actor vive de manera diferente, mostrando su lado más auténtico. Presentamos un corto que se llamaba Auténticos. Este año el reto fue presentarlo con un poco clave de humor, hacer llegar al espectador un mensaje sobre la discapacidad, pero con clave de humor. Una experiencia única para sus protagonistas, que han dejado su huella en la historia de este festival, demostrando que si se quiere, no hay obstáculos.
Unos auténticos artistas. Sobre todo, sí señor. Así nos vamos a marchar y enseguida llega la información deportiva. Ya saben que pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Ya saben, nosotros volvemos a las 8:30 de la tarde, no nos fallen. Pasen muy buena tarde, sean felices.